Después de emborracharme con mi mejor amiga, Lila Smith, en el bar, termino acostándome con mi prometido, Silas Clark, a quien solo he visto unas pocas veces. Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, nombres y acontecimientos son producto de la imaginación del autor. La historia aborda temas como conflictos familiares, embarazo no planificado y relaciones complejas, tratados únicamente con fines narrativos y dramáticos. Se recomienda discreción al lector-espectador. La primera parte de esta historia está en TikTok, Reddit. Darling, las puertas principales de la villa se abrieron de golpe. Entonces, el sonido retumbó en el mármol del vestíbulo como si la casa entera hubiera contenido la respiración. Todos voltearon al mismo tiempo. Yo también. Silas Clark entró. No levantó la voz. No hizo un gesto dramático. Caminó con paso firme, medido, como si aquella casa también le perteneciera. Alto, impecablemente vestido con un traje gris oscuro perfectamente ajustado, el cabello negro peinado hacia atrás sin una sola hebra fuera de lugar. Tenía el rostro afilado, mandíbula marcada, sin barba, y esa expresión fría que siempre me había parecido distante hasta ese momento. Sus ojos se detuvieron en mí. No había reproche, tampoco sorpresa, solo determinación. Detrás de él venía un hombre mayor, de cabello plateado y gafas delgadas. Lo reconocí como el abogado de la familia Clark. Mi padre fue el primero en reaccionar. Señor Clark, esto es inesperado. Silas no lo miró. Vine porque ya era hora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El bebé guardó silencio en mi mente, como si también estuviera esperando. Logan, todavía sujetado por los guardias, soltó una risa nerviosa. Perfecto. Que venga. Así todos sabrán la verdad. Silas finalmente desvió la mirada hacia él. No fue una mirada furiosa. Fue peor. Fue evaluadora. Como si estuviera mirando un archivo. La verdad ya la sé, dijo con calma. El abogado dio un paso al frente y extendió una carpeta. Señor Jackman, antes de que esta situación escale públicamente, consideramos prudente compartir cierta información. Mi padre frunció el ceño mientras tomaba los documentos. Silas volvió a mirarme. Alara, ¿te encuentras bien? Nadie me había preguntado eso. Asentí, aunque mis manos temblaban. Estoy bien. Logan intentó soltarse. No le creas. Ella está confundida. Está embarazada de mi hijo. Silas inclinó apenas la cabeza. Eso también lo investigué. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mi madre dio un paso hacia mí. ¿Investigaste? ¿Qué exactamente? Silas no apartó la vista de mis ojos. La noche en el bar. Hace 2 meses. Yo estaba allí. El aire abandonó mis pulmones. Yo ya sé que Alara es la mujer de aquella noche. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Mi padre levantó la vista de los papeles, su expresión cambiando lentamente. ¿Qué significa esto? El abogado habló con precisión quirúrgica. Significa que el señor Logan ha estado realizando transferencias sospechosas en las últimas semanas. Intentó contactar a miembros del personal de esta casa. Tenemos registros. Lila palideció. Logan comenzó a sudar. Silas dio un paso más hacia mí. Lo suficiente para que pudiera sentir su presencia, su perfume limpio, discreto. No vine a discutir reputaciones, dijo con voz baja. Vine porque alguien está intentando manipular una situación que me involucra directamente. Se inclinó apenas hacia mí, sin tocarme. Y porque quería mirarte a los ojos antes de que tomes cualquier decisión. Mi garganta se cerró. ¿Qué decisión? Si quieres que me quede. No había exigencia en su voz. Tampoco orgullo herido. Solo una propuesta. Detrás de nosotros, mi padre pasaba páginas con creciente tensión. Mi madre observaba a Lila con una frialdad que nunca antes le había visto. Logan gritó algo más, pero ya nadie le prestaba atención. Yo solo veía a Silas. Por primera vez, no era el prometido impuesto. No era el apellido poderoso. Era un hombre joven, quizás 30 años, firme, inteligente, esperando mi respuesta. Y yo no sabía si estaba más asustada de perder el control o de empezar a confiar. Silas seguía frente a mí cuando mi padre cerró la carpeta con un golpe seco. Esto no es una conversación para tener en público, dijo con voz tensa. Silas asintió apenas. Estoy de acuerdo. Sus ojos volvieron a mí. ¿Podemos hablar? A solas. Mi madre dudó un segundo, pero yo fui la que respondió. Sí. Subimos al despacho del 2º piso. Cada escalón parecía amplificar el sonido de mis propios latidos. Sentía la mirada de todos clavada en mi espalda, especialmente la de Logan, pero no volteé. Cuando la puerta del despacho se cerró, el silencio fue inmediato. El espacio olía a madera antigua y cuero. La luz de la tarde entraba por los ventanales altos, dibujando sombras largas sobre la alfombra. Silas se quitó el saco con movimientos precisos y lo dejó sobre el respaldo de una silla. Se arremangó ligeramente la camisa blanca, revelando antebrazos firmes, piel ligeramente bronceada.
No parecía nervioso. Yo sí lo estaba. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, rompiendo el silencio. Desde hace 3 semanas. Lo miré fijamente. ¿Y no dijiste nada? Quería estar seguro. Caminó despacio hasta el ventanal, pero no se apoyó. Solo miró hacia el jardín unos segundos antes de volver hacia mí. La noche del bar no fue un accidente para mí. Sentí que el aire se volvía más denso. Yo estaba allí porque sabía que tú estarías allí. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? No planeé lo que pasó, pero sabía que esa noche era importante. Me sostuvo la mirada sin titubear. Acepté el compromiso por estrategia. Mi familia y la tuya tienen intereses comunes. Pero cuando te conocí, me di cuenta de que no era solo un apellido. Su voz seguía siendo firme, pero había algo distinto, algo más humano. Después del bar, intenté acercarme, pero siempre había alguien interfiriendo. Logan, sobre todo. Mi estómago se tensó. ¿Sabías de él? Sabía que alguien estaba intentando posicionarse cerca de ti, y que no era casualidad. Se acercó un paso más. No invadía mi espacio, pero lo acortaba. Cuando supe del embarazo no vine a reclamar nada. Vine a investigar. Y ahora estoy aquí para preguntarte algo simple. Mis dedos se entrelazaron sin que me diera cuenta. ¿Qué cosa? Si quieres un futuro conmigo. No dijo por el bebé. No dijo por obligación. Solo eso. Lo observé con atención. 30 años. Alto. Mirada oscura y concentrada. Una cicatriz apenas visible en la ceja derecha que nunca había notado. No había arrogancia en su postura. No siento nada por ti, admití. No parpadeó. Lo sé. La sinceridad me desarmó. Entonces, ¿por qué haces esto? Respiró hondo. Porque tampoco siento indiferencia. El silencio se volvió más íntimo. No me importa tu pasado, continuó. Me importa si estás dispuesta a construir algo real, sin contratos emocionales, sin presión. Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver el leve cansancio bajo sus ojos. Y si el bebé es mío, asumiré cada responsabilidad. Pero quiero que sea una elección, no una imposición. Mi garganta se cerró otra vez. ¿Y si no es tuyo? No dudó. Entonces decidiré si quiero quedarme por ti. Esa respuesta no estaba en ningún cálculo empresarial. Algo en mi pecho se aflojó. Por primera vez en todo el día, no sentí que alguien intentara usarme como moneda. No puedo prometer amor, susurré. No te lo estoy pidiendo. Sus palabras no fueron románticas. Fueron más peligrosas que eso, honestas. Afuera, escuché murmullos y pasos apresurados en el pasillo. El caos seguía esperando nuestra decisión. Silas extendió la mano, sin tocarme todavía. Bajemos juntos, no como rescate, como elección compartida. Lo miré un segundo más, y asentí. Lo miré un segundo más, y asentí. No tomó mi mano, pero caminó a mi lado cuando salimos del despacho. Bajamos las escaleras sin prisa. Sentía el peso de cada mirada esperando abajo, como si el aire mismo estuviera cargado de juicio. Cuando entramos nuevamente al salón principal, la escena seguía congelada en tensión. Logan estaba de pie ahora, sujetado por 2 guardias, el cabello desordenado, la camisa arrugada. Lila permanecía unos pasos detrás de mi madre, con el rostro pálido pero los labios firmes. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Y bien? Silas no respondió de inmediato. Le hizo un gesto leve al abogado, quien avanzó con la carpeta en la mano. Hemos traído información adicional, dijo el abogado con voz calmada. Registros de transferencias, llamadas y mensajes. Lila frunció el ceño. ¿Transferencias? No entiendo de qué hablan. El abogado abrió la carpeta y colocó varias hojas sobre la mesa de centro de mármol. En las últimas 6 semanas, el señor Logan recibió 3 depósitos desde una cuenta vinculada a una empresa pantalla. Esa empresa pertenece a un socio que ha intentado comprar acciones de la familia Jackman sin éxito. Mi padre se tensó. Eso es imposible. Silas habló por fin. No lo es. Y no es casualidad que el señor Logan intentara acercarse a Lara justo cuando esas negociaciones fallaron. Logan soltó una risa nerviosa. ¿Ahora soy parte de una conspiración empresarial? Solo amo a Lara. Silas lo miró con esa frialdad calculada que me estremecía. Amar no requiere pagos anticipados. Mi madre se giró hacia Lila. ¿Tú sabías de esto? Lila negó con rapidez. Claro que no. Yo solo quería ayudar a la señorita Lara a ser feliz. Yo la observé con atención. Sus manos temblaban apenas. Pero no de miedo, de rabia contenida. El abogado sacó otra hoja. También tenemos registros de llamadas entre la señorita Lila y el señor Logan. Más de 30 en un periodo de 10 días. El silencio se volvió incómodo. Eso no prueba nada, replicó ella. Somos amigos desde la universidad. Silas dio un paso al frente. También tenemos mensajes donde se menciona hacer que Lara renuncie al compromiso y moverla antes del anuncio oficial. Mi respiración se volvió más lenta. Todo encajaba con una claridad dolorosa. Mi padre miró a Lila como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Es verdad? Ella dudó.
Fue apenas un segundo, pero suficiente. Yo solo... Pensé que Alara no era feliz, dijo finalmente. Logan la ama. ¿Qué tiene de malo querer proteger a una amiga? Mi madre se acercó a ella con pasos medidos. Proteger no es manipular. Lila levantó el mentón. ¿Manipular? Yo crecí en esta casa, señora. Siempre supe cuál era mi lugar. Solo quise que alguien eligiera por amor. Sus palabras no eran súplica, eran reproche. Silas intervino antes de que la tensión escalara. No estamos aquí para humillar a nadie, pero sí para dejar claro que cualquier intento de interferir en decisiones familiares con fines económicos tendrá consecuencias legales. Logan perdió color. Esto es absurdo. No, lo interrumpí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Lo absurdo es que creyeras que no iba a descubrirlo. Lila me miró, y por primera vez no había máscara en su expresión, solo resentimiento puro. Siempre lo tuviste todo, Alara. Y tú siempre tuviste mi confianza, respondí. Mi padre cerró los ojos un momento. Esto termina aquí. Lila, recogerás tus cosas esta noche. No volverás a trabajar en esta casa. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo un silencio pesado cuando la realidad cayó sobre ella. Logan intentó hablar, pero los guardias lo condujeron hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí. Te vas a arrepentir. No sentí miedo esta vez. Silas se colocó ligeramente delante de mí, sin tocarme, pero dejando clara su presencia. La puerta se cerró, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo empezaba a ordenarse. Pero el silencio que quedó en la sala no era alivio. Era tensión acumulada, buscando un lugar donde estallar. Mi madre fue la primera en moverse. Se acercó a mí y me sostuvo el rostro con ambas manos, como cuando era niña. ¿Estás bien? Asentí. Esta vez no era una mentira. Mi padre permanecía inmóvil junto a la mesa, los documentos aún abiertos frente a él. Su expresión no era de furia, era de cálculo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Silas dio un paso atrás, dándonos espacio. No intervenía. Observaba. Esto no puede salir de esta casa, dijo finalmente mi padre. La frase cayó como una sombra. ¿Eso es lo único que te preocupa? Preguntó mi madre, incrédula. Él suspiró, frotándose las sienes. No es solo reputación, es estabilidad. Hay contratos en negociación. Inversionistas que ya estaban cuestionando el compromiso con los Clark. Lo miré fijamente. ¿Y por eso ibas a dejar que me casara con Logan? Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi algo distinto. Cansancio. Iba a minimizar el daño. ¿Minimizar para quién? Insistí. El silencio que siguió fue incómodo. Silas habló con calma. Señor Jackman, entiendo la presión empresarial, pero convertir a su hija en una estrategia de contención no es estabilidad, es debilidad estructural. Mi padre lo miró con dureza, pero no respondió de inmediato. La empresa no está tan sólida como aparenta, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Eso lo hizo reaccionar. No es eso. ¿Entonces qué es? Mi madre cruzó los brazos. Respóndele. Mi padre tomó aire. Hace 6 meses, un grupo de inversionistas conservadores comenzó a presionar para que la familia Clark asumiera más participación en nuestras decisiones. El compromiso era una señal de alianza fuerte. Si se rompía por un escándalo, perderíamos credibilidad. La pieza encajó, y Lila lo sabía. Probablemente alguien se lo hizo saber, respondió él mirando los documentos. Silas asintió. La empresa pantalla que financió a Logan tiene vínculos indirectos con ese grupo. El rostro de mi padre cambió. No era solo sorpresa, era reconocimiento. Entonces, esto no era solo un asunto personal. Nunca lo fue, dijo Silas. El peso de la verdad cayó lentamente. Yo no era solo una hija embarazada en una situación incómoda. Era un punto estratégico en un tablero corporativo. Sentí una mezcla amarga en el pecho. ¿En algún momento pensaste en preguntarme qué quería? Mi padre me miró largo rato. Creí que sabía lo que era mejor. Mi madre negó con la cabeza. Eso no es una respuesta. El silencio se volvió más humano esta vez, más frágil. Mi padre dio un paso hacia mí, no como empresario, como hombre mayor que empezaba a comprender. Me equivoqué. Las palabras no fueron grandilocuentes, fueron torpes. Te crié para que fueras fuerte, pero olvidé que eso incluye dejarte decidir. Algo en mí se quebró suavemente. No era resentimiento, era alivio contenido durante años. Silas no intervino, no necesitaba hacerlo. Mi padre continuó. El compromiso con los Clark seguirá adelante solo si tú lo eliges, no porque la empresa lo necesite. Miré a Silas. Él sostuvo mi mirada sin presión. Mi madre tomó mi mano. Esta vez decides tú. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la decisión realmente me pertenecía, y eso cambiaba todo. El aire en la sala ya no era hostil, pero tampoco ligero. Era un espacio suspendido,
como si todos esperaran que yo pronunciara algo definitivo. Sin embargo, la única certeza que necesitaba en ese momento no dependía de alianzas ni de decisiones públicas. Dependía de la verdad. Quiero hacer la prueba, dije finalmente. Mi madre entendió de inmediato. Mi padre asintió con seriedad. Silas no mostró sorpresa. Ya he coordinado con una clínica privada, respondió con calma. Sin prensa, sin filtraciones. Lo miré. ¿Asumes demasiado? Prefiero anticiparme, dijo, sin arrogancia. No discutí. Tal vez porque, por primera vez, esa anticipación no se sentía como control, sino como respaldo. Esa misma tarde salimos por la entrada lateral de la residencia, sin fotógrafos, sin escolta visible, solo un auto discreto. Silas condujo. No llevaba chaqueta ahora. La camisa blanca marcaba la firmeza de sus hombros. Sus manos eran seguras en el volante. Yo miraba por la ventana, observando la ciudad pasar, intentando organizar mis pensamientos. No tienes que venir, dije en voz baja. Quiero estar ahí, respondió sin apartar la vista del camino. Aunque el resultado no sea el que esperas. Sobre todo entonces. Su respuesta fue simple, directa. La clínica era elegante, minimalista, paredes claras, olor limpio, silencio profesional. Nadie nos miró con curiosidad. Todo estaba previamente coordinado. Durante la toma de muestras, sentí una vulnerabilidad inesperada. No por el procedimiento, sino por lo que representaba. Era la línea entre obligación y elección. Silas permaneció sentado a mi lado, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba ahí. Cuando salimos, el sol ya comenzaba a caer. El resultado estará en 48 horas, informó la doctora. 48 horas. Parecía poco, parecía una eternidad. De regreso al auto, el silencio no era incómodo, era reflexivo. ¿Tienes miedo?, preguntó él finalmente. Pensé antes de responder. No del resultado. Tengo miedo de repetir errores. Silas apoyó el brazo en el reposacabezas de mi asiento, girándose apenas hacia mí cuando el auto se detuvo en un semáforo. Los errores no se repiten solos. Se repiten cuando dejamos que otros decidan por nosotros. Lo miré. ¿Y tú? ¿Nunca te equivocas? Una leve curva apareció en su boca. Constantemente. La diferencia es que ahora intento elegir con intención. El semáforo cambió a verde. Cuando llegamos a la residencia, mi madre nos esperaba en la entrada. Mi padre no estaba. Había vuelto a la oficina. ¿Todo bien?, preguntó ella. Asentí. Esa noche cenamos en silencio. No tenso, no festivo. Solo contenido. Antes de subir a mi habitación, Silas se detuvo frente a mí. Independientemente del resultado, dijo. Quiero que sepas algo. Esperé. No vine hoy por obligación. Sostuvo mi mirada con una firmeza tranquila. Vine porque quiero estar. No era una declaración apasionada. No había promesas eternas. Pero era real. Y por primera vez desde que supe del embarazo, sentí que no estaba sola frente al futuro. Y por primera vez desde que supe del embarazo, sentí que no estaba sola frente al futuro. Las 48 horas pasaron con una lentitud insoportable, no por ansiedad romántica, sino porque cada conversación en la casa parecía girar en torno a lo que vendría después. Logan no volvió a aparecer en la residencia, pero eso no significaba que estuviera quieto. Al segundo día, mi padre recibió una notificación formal. Logan había intentado contactar a un medio digital para vender su versión de la historia. No tenía pruebas sólidas, solo insinuaciones. Silas reaccionó con precisión quirúrgica. Presentaremos una advertencia legal inmediata por difamación, dijo, sentado en el salón principal junto a mi padre, y una denuncia por intento de invasión de propiedad privada. No había rabia en su tono, solo estructura. Yo los escuchaba desde el sofá, con las manos apoyadas en mi vientre a un plano. No quiero destruirlo, dije. Ambos me miraron. No se trata de destruir, respondió Silas. Se trata de establecer límites. Mi padre asintió lentamente. Si no hay consecuencias, volverá a intentarlo. No discutí. Sabía que era verdad. Los documentos se enviaron ese mismo día. El mensaje fue claro. Cualquier intento de extorsión o exposición falsa tendría respuesta formal. La reacción no tardó. Logan perdió el empleo que había conseguido recientemente. La empresa no quiso verse involucrada en un escándalo. Algunos amigos comenzaron a distanciarse cuando supieron que había intentado manipular una situación familiar para obtener dinero. No hubo gritos. No hubo confrontaciones públicas. Solo puertas cerrándose. Una tarde, recibí un mensaje suyo. No era así como debía terminar. Lo leí sin sentir el antiguo tirón emocional. Respondí una sola vez. Termina como empieza, con decisiones. No contestó. Esa misma noche, el abogado de los Clark confirmó que Logan había aceptado un acuerdo. Retiraría cualquier declaración pública y cesaría todo contacto conmigo. Silas vino a verme después de la llamada. Llevaba un suéter oscuro
el cabello ligeramente desordenado por el viento. No parecía el empresario calculador de siempre. Parecía un hombre cansado pero satisfecho. «Está hecho», dijo. Asentí. «Gracias». Se apoyó en el marco de la puerta de mi habitación, sin entrar del todo. No lo hice por gratitud. Lo sé. Hubo un pequeño silencio. «¿Te sientes culpable?», preguntó él. Pensé la respuesta con cuidado. «No, solo aliviada». Él asintió. El alivio también es una forma de cierre. Me miró unos segundos más. No volverá a acercarse. Por primera vez, le creí sin reservas. No porque fuera poderoso, sino porque había actuado con claridad, no con impulso. Cuando se marchó, me quedé mirando la puerta cerrada. Logan ya no era una amenaza, tampoco un amor perdido, era una lección. Y yo estaba lista para algo diferente. El resultado llegó a la mañana siguiente. Mi madre entró en mi habitación sin tocar, sosteniendo el sobre blanco con ambas manos. Su expresión no era de dramatismo, sino de contención. Llegó. Me incorporé lentamente en la cama. El aire parecía más espeso de lo normal. Silas llegó pocos minutos después. Llevaba traje oscuro esta vez, corbata azul profunda, el cabello perfectamente acomodado. Sus ojos se posaron en el sobre antes de mirarme a mí. «Ábrelo tú», dijo con serenidad. Mis dedos rompieron el sello con un leve temblor. Leí una vez, luego otra. La confirmación era clara. Silas era el padre. No hubo gritos. No hubo lágrimas escandalosas. Solo un silencio lleno de significado. Levanté la vista hacia él. No sonrió de inmediato. Cerró los ojos apenas un segundo, como si liberara una tensión que había decidido no mostrar. «Bien», murmuró. Mi madre dejó escapar el aire que contenía. Eso simplifica muchas cosas, pero no todo. Más tarde, cuando la casa volvió a su ritmo habitual, Silas se acercó a mí en el jardín trasero. «Esta noche», dijo, «quiero invitarte a cenar». Lo miré, sorprendida. «¿Para celebrar?» «No». Su mirada fue directa. Para empezar, no era un gesto protocolar, no era una obligación formal, era una invitación. Acepté. El restaurante no era uno de los más exclusivos de la ciudad. Era elegante, sí, pero discreto. Iluminación cálida, mesas separadas, música suave de fondo. Nadie parecía reconocerme, o al menos nadie fingía hacerlo. Silas me ayudó a sentarme antes de ocupar su lugar frente a mí. Por primera vez, no había abogados, padres ni tensión empresarial alrededor. Solo nosotros. «No sé cómo hacer esto», admití mientras tomaba la copa de agua. «¿Cenar? Intentar algo real». Él apoyó los antebrazos sobre la mesa. «Yo tampoco tengo práctica en eso». La sinceridad volvió a desarmarme. «Siempre pensé que eras inalcanzable». Una leve sonrisa apareció en su rostro. «Siempre pensé que eras inaccesible». Nos quedamos mirándonos unos segundos más de lo socialmente cómodo. «Si no existiera el compromiso», preguntó finalmente, «¿saldrías conmigo?» La pregunta fue directa, pero su tono no presionaba. Pensé en la noche del bar, en la clínica, en cómo había actuado sin exigir nada. «Sí», respondí. No fue impulsivo, fue consciente. Él no celebró, no dramatizó. «Entonces hagámoslo así», dijo, «sin contratos emocionales, sin estrategia». La cena avanzó con conversaciones inesperadamente ligeras. Hablamos de viajes que nunca hicimos, de libros que fingimos haber leído, de errores empresariales que nos avergonzaban. Descubrí que no era frío, era reservado, y debajo de esa reserva había humor seco, inteligencia rápida y una paciencia que no había notado antes. Cuando salimos, la noche estaba templada. La ciudad brillaba sin ser escandalosa. Silas caminó a mi lado, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que el espacio entre nosotros ya no se sintiera distante. No sabía si era amor, pero por primera vez no parecía una estrategia, parecía una elección compartida. Pero elegir en privado era una cosa. Hacerlo frente al mundo era otra muy distinta. 2 días después de nuestra cena, el primer rumor apareció en redes. Una fotografía borrosa mía saliendo de la clínica. Un titular insinuante. Nada explícito, pero suficiente para que los medios empezaran a hacer preguntas. Mi padre entró a mi despacho esa mañana con el teléfono en la mano. «Esto va a crecer», dijo sin rodeos. Mi madre lo seguía, visiblemente tensa. «Podemos negarlo», propuso ella. Silas, que estaba sentado frente a mí revisando unos documentos, negó suavemente con la cabeza. Negar genera persecución. Confirmar genera control. Todos me miraron. La decisión era mía. Sentí una calma inesperada. «No quiero esconderme». Mi padre frunció el ceño. «Alara, una declaración pública no es algo menor». «Lo sé». Me puse de pie lentamente. «Pero tampoco es menor fingir que me avergüenzo de algo que no lo es». El silencio se instaló. Silas me observaba con atención, sin intervenir. «Quiero hablar yo», continué. Sin dramatismo, sin escándalo. Mi madre se acercó y tomó mi mano.
Entonces lo haremos bien. Esa misma tarde organizamos una breve conferencia en el salón principal de la residencia, sin multitudes, solo prensa seleccionada. Me vestí con un traje claro, sencillo, elegante, sin ostentación, el cabello suelto sobre los hombros. Quería verme como lo que era, una mujer tomando una decisión. Cuando bajé las escaleras, los flashes no eran agresivos, eran expectantes. Silas estaba de pie a un lado, traje oscuro, postura recta, expresión firme pero serena. No habló, no se adelantó, esperó. Me coloqué frente al micrófono. Gracias por venir. Empecé, con voz estable. Hay rumores circulando sobre mi vida personal. Prefiero responderlos directamente. Sentí las miradas, pero no me intimidaron. Sí, estoy embarazada. Un murmullo contenido recorrió el salón. No es un escándalo, no es un error. Es una responsabilidad que asumo con plena conciencia. Hice una breve pausa. El padre de mi hijo es Silas Clark. No hubo sorpresa exagerada, solo confirmación. Nuestra relación no es una obligación empresarial, es una decisión personal que hemos tomado con respeto mutuo. Miré hacia él. Sus ojos no se apartaron de los míos. Mi familia me apoya, añadí, y no hay conflicto que justifique especulación. Una periodista levantó la mano. ¿Habrá boda pronto? Sonreí levemente. Habrá lo que decidamos, no lo que se imponga. La conferencia terminó sin caos, sin lágrimas, sin victimismo. Cuando los periodistas se retiraron, el salón quedó en silencio. Mi padre fue el primero en acercarse. Lo manejaste mejor que muchos ejecutivos. Mi madre me abrazó. Estoy orgullosa de ti. Silas se quedó frente a mí unos segundos antes de hablar. Tomaste control. Era hora, respondí. Él inclinó ligeramente la cabeza. La opinión pública ya está cambiando. Están hablando de fortaleza, no de escándalo. No era vanidad lo que sentí, era liberación. Esa noche, por primera vez, no fui la hija comprometida, ni la heredera embarazada. Fui a Lara, y eso era suficiente. La tormenta mediática duró menos de lo que todos esperaban. Sin escándalos ocultos, sin contradicciones, la narrativa perdió interés rápidamente. Lo que quedó fue una imagen clara, una decisión asumida sin dramatismo. 3 noches después de la conferencia, Silas pasó a recogerme sin previo aviso formal. No llevaba traje esta vez. Vestía una chaqueta oscura y camisa abierta en el cuello, más relajado de lo habitual. Su cabello negro no estaba perfectamente peinado. El viento lo había desordenado ligeramente. ¿Confías en mí?, preguntó cuando bajé los escalones de la entrada. Lo miré, evaluando la pregunta. Sí, entonces ven. No pregunté a dónde íbamos. Condujo por la ciudad iluminada hasta detenerse frente a un lugar que reconocí al instante. El bar. El mismo donde todo había empezado. Sentí una mezcla extraña en el pecho. ¿Es necesario?, pregunté. Sí, entramos. La iluminación tenue, la música baja, el olor a madera y alcohol suave. No estaba lleno. Era temprano. Nos sentamos en la misma zona donde aquella noche había perdido el control, y donde, sin saberlo, había empezado algo que no entendía. Silas pidió agua para mí y un café para él. La primera vez fue caos, dijo, apoyando los antebrazos en la mesa. Impulsos, interferencias, personas alrededor. Lo observé en silencio. No quiero que nuestro comienzo sea eso. Ya no lo es, respondí. Negó ligeramente. Quiero que lo elijas desde cero. Su mirada era directa, pero no dominante. Si no existiera el compromiso, si no existiera el embarazo, si solo fuéramos tú y yo, ¿me darías una oportunidad? La pregunta no tenía presión empresarial, no tenía espectadores. Era personal. Pensé en su presencia constante sin invadir, en cómo manejó la situación con Logan sin humillación innecesaria, en cómo me dejó decidir frente a la prensa. Sí, respondí, sin dudar esta vez. Él no sonrió ampliamente, solo respiró diferente, como si algo interno se acomodara. Sacó una pequeña caja del bolsillo interior de la chaqueta, pero no la abrió todavía. No quiero que esto sea una transacción. La colocó sobre la mesa, entre nosotros. Quiero que sea una promesa. ¿Promesa de qué?, pregunté. De caminar al mismo ritmo, no delante, no detrás. Abrió la caja. No era un anillo ostentoso. Era elegante, sencillo, con un diseño limpio, una piedra discreta que captaba la luz sin exageración. A Lara Jackman, dijo con voz firme. ¿Quieres casarte conmigo porque quieres, no porque debes? Sentí una calma profunda. No era una huida, no era estrategia, era elección. Sí, respondí. Quiero. No se arrodilló. No necesitaba espectáculo. Tomó mi mano con cuidado y deslizó el anillo en mi dedo. El gesto fue simple, pero definitivo. Nos quedamos mirándonos unos segundos más. El ruido del bar lejano, irrelevante. La segunda vez no fue caos, fue decisión. El embarazo avanzó sin escándalos ni sobresaltos.
La casa dejó de sentirse como un campo de batalla y volvió a parecer un hogar. Mi madre supervisaba cada detalle con una energía renovada, como si protegerme fuera también una forma de perdonarse por no haber visto antes lo que ocurría a mi alrededor. Mi padre cambió de manera más silenciosa. Ya no hablaba de alianzas cuando me veía, hablaba de planes. Me invitó varias veces a la oficina central de la empresa, no como heredera decorativa, sino como participante activa en reuniones reales. Descubrí cifras, contratos, estrategias y también debilidades. La empresa no era invencible, pero tampoco frágil. Solo necesitaba decisiones menos impulsadas por el miedo. Silas cumplió su palabra. No intentó absorber nuestra compañía ni imponer condiciones. Propuso una reestructuración de alianzas que fortalecía a ambas familias sin convertir el matrimonio en una fusión empresarial. Fue claro ante los inversionistas. La estabilidad no dependía de controlar a nadie, sino de transparencia. La narrativa externa cambió por completo. Ya no hablaban de un escándalo. Hablaban de una nueva generación tomando el mando. Meses después, una mañana luminosa, el trabajo de parto comenzó sin dramatismo, sin caos. Mi madre estuvo a mi izquierda, Silas a mi derecha. No se movió, no perdió la compostura, no intentó controlar la situación. Solo sostuvo mi mano con una firmeza constante que decía más que cualquier promesa. Cuando escuché el primer llanto, no sentí miedo, sentí una claridad profunda. Todo lo que había estado en juego se volvió concreto en ese instante. Silas miró al bebé con una expresión que nunca le había visto. No era fría, no era calculadora, era vulnerable. «Hola», murmuró, con una sonrisa apenas contenida. Horas después, cuando la habitación quedó en silencio, observé a mi hijo dormir en la cuna transparente junto a la ventana, pequeño, tranquilo, real. Mi padre entró en la habitación con pasos medidos. Se acercó al borde de la cuna y lo miró largo rato. «Supongo que ahora tengo que aprender a no arruinar a este también», dijo, intentando sonar ligero. Sonreí. «Empieza por confiar», asintió. Mi madre besó mi frente antes de salir. Cuando finalmente quedamos solos, Silas se sentó a mi lado. «Nada de esto fue planeado así», dije. «No», respondió. «Fue elegido». Lo miré. «Eso es mejor». Semanas después, acepté formalmente un puesto ejecutivo dentro de la empresa Jackman, no como símbolo, como responsable de un área estratégica de expansión. Mi padre lo anunció públicamente sin reservas, no como concesión, sino como reconocimiento. Lila intentó buscar empleo en otras casas influyentes, pero la información sobre su manipulación la precedió. No fue humillada públicamente, pero tampoco pudo repetir el mismo patrón. Aprendí que la justicia a veces no necesita espectáculo. Logan desapareció del círculo social que intentó usar. Su intento de escándalo quedó archivado como una nota irrelevante, en un ciclo de noticias ya olvidado. Una noche tranquila, meses después, me senté en el sillón del cuarto del bebé, mientras Silas lo sostenía con torpeza cuidadosa. «Nunca imaginé que terminaría así», confesé. «Yo tampoco», respondió. Lo observé con atención. Alto, sereno, pero ya no distante. Había algo más suave en su mirada ahora. «Si no hubiera pasado nada de esto», empecé. Él negó. «No importa. Pasó. Y decidimos». Me acerqué y apoyé la cabeza en su hombro. No fue un cuento de hadas. Fue algo mejor. Fue consciente. Fue construido. Y por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como una amenaza ni como una estrategia. Se sentía como una casa que estábamos levantando juntos.